Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Vic Martínez, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey, Nuevo León, y es un placer para mí saludarle esta noche de viernes 10 de diciembre de 2021. Gracias a Dios por esta hermosa bendición que nos da de poder seguir estudiando la palabra de Dios. Estamos con el Salmo 145, la adoración que transforma, la adoración que transforma. Y esta adoración que transforma no solamente transforma nuestra vida, sino transforma por completo al mundo. Dijimos el lunes pasado, la primera enseñanza, que adoración es una decisión que involucra la integridad de nuestro ser. Adoración es una decisión que involucra la integridad de nuestro ser. Dijimos varias enseñanzas. No podemos adorar a Dios por obligación. Adoración es una decisión personal. Es una decisión de adorarle que involucra todo nuestro ser, todo lo que somos. No hacer algo que se circunscribe al templo, perdón, no es algo que se circunscribe al templo, es algo que se da en todos lados, es una tarea integral. Por eso dijimos que el número uno es una decisión que involucra todo nuestro ser de manera integral. Y bueno, pues adorarle es una acción que solo Dios merece, lo decíamos el lunes pasado. Y hoy, hermanos míos, estaremos viendo un segundo punto en cuestión de la alabanza. Adoración es una vivencia que nos da propósito. La adoración es una vivencia que nos da propósito. Y esto lo encontramos en los versículos 4 al 7 del Salmo 145. Voy a leerlos y voy a orar. Padre, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Estamos en el Salmo 145, versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Estamos en el Salmo 145, versículos 4 al 7, y ahora sí, vamos a orar. Ya me andaba adelantando hace ratito, ¿verdad? Ahora sí, vamos a orar. Bienvenidos, buenas noches a todos, hermanos, muy buenas noches. Como ustedes podrán ver, bueno, pues les saludamos así de manera general en esta ocasión. Vamos a orar. Padre, te pedimos que nos hables a través de tu palabra en esta hora. Háblanos, Señor, a través de tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dijimos, hermanos míos, que la adoración entonces, número dos, es una vivencia que nos da propósito. Es una vivencia que nos da propósito. Y hay 7 propósitos que encontramos en este salmo, en estos versículos. Del 4 al 7 encontramos 7 propósitos específicos que nos va diciendo el Salmo de una manera muy hermosa. Nos lo va platicando de una manera muy hermosa. Dice, generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Otra manera de decirlo es que pasan los años, pasan ahora sí que la generación boomer, la generación X, la generación millennials, vienen los centennials, vienen los covides, podemos decirlo así, y generación a generación celebran las obras del Señor. Hay 7 propósitos que encontramos en la adoración. Primer propósito que encontramos es que la adoración tiene el propósito de encontrarnos con Dios. Primer propósito, la adoración es encontrarnos con Dios. El propósito de la adoración es encontrarnos con Dios. Número 1, este es el primer propósito. La adoración nos pone en contacto con Dios, nos comunica con Dios. Fuimos creados, dice la Escritura, para alabanza de su gloria. Mire lo que dice Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Y quiero que ponga atención en el versículo 6, que dice de la siguiente manera. Desde el 5, Efesios 1, 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y ponga atención en el versículo 6, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Para qué fuimos creados? Para alabanza de su gloria. Fuimos creados para alabarle, fuimos creados para bendecirle. La adoración, hermanos míos, nos acerca con Dios, nos da un encuentro con Dios, nos hace que nos identifiquemos con el Señor. Segundo propósito de la adoración. El propósito de la adoración es celebrar sus maravillas, Mire lo que dice este versículo. Generación a generación celebrarán tus obras. La palabra celebrar, hermanos míos,
tiene una connotación no solamente de un festejo, ¿verdad? Un cumpleaños, por ejemplo. Celebramos el cumpleaños, el festejo. Bueno, la palabra celebración tiene una connotación de llevar a cabo una reunión pública. En este caso podríamos hablar de un culto. Podríamos hablar de una reunión de jóvenes. Podríamos hablar de un concierto del coro. Podemos hablar de varias cosas así. Bueno, este es el propósito de la adoración. También tiene este propósito reunir a la gente, tiene el propósito de la unidad, tiene el propósito de unificarnos como pueblo, en el cual podemos generar una identidad mutua y entonces celebrar juntos al Señor, cantarle a sus maravillas, reconocer quién es Él y entregarnos como pueblo a su voluntad. Segundo propósito de la adoración es celebrar juntos que Él es nuestro Dios. Tercer propósito, el propósito de la adoración es anunciar sus maravillas. Dice este versículo 4 también, y anunciará tus poderosos hechos. Tercer propósito de la adoración es anunciar su poder. Mire, en el hebreo, esta palabrita para anunciar, en el hebreo tiene que ver con lo siguiente. Esta palabra en el hebreo es, de una manera literal, se puede traducir también como oponerse firmemente, manifestar, pero de una manera categórica algo. Es anunciar de boca a alguien presente. Es decir, es exclamar, es exponer, es predecir, es explicar, es elogiar con firmeza. Entonces, hermanos míos, la adoración es anunciar, es decir, es declarar, y dice específicamente aquí, tus poderosos hechos. Es reconocer quién es Dios. Es tener la firmeza de declarar quién es Dios. Mire, este asunto, hoy en día, hay un asunto complicado aquí con las declaraciones. Hoy en día hay personas que declaran y que esto y el otro. Sí podemos declarar. Yo me he dado cuenta, meditando en estas circunstancias o en estas situaciones, sí podemos declarar. Pero podemos declarar conforme a la Escritura. Por ejemplo, podemos declarar que Jesucristo es el Señor. Y yo, por ejemplo, puedo decir, declaro que Jesucristo es el Señor. Por supuesto que puedo hacerlo. Pero este asunto que hoy en día han tergiversado, cuando empiezan a decir, yo declaro sanidad sobre tal persona. Oiga, no. Ahí estamos errando por completo. Ahí ya estamos entrando en otro tipo de circunstancias, otro tipo de situaciones. Ahí estamos errando y estamos yendo en contra de la Escritura. Yo declaro, yo decreto que el coronavirus ya se acabó. Dijeron algunos pseudoprofetas. No se sabía, pero cuando empezó este asunto, varios pseudoprofetas muy famosos, muy famosos, sin decir nombres, pero profetas, pseudoprofetas, apóstoles, muy famosos, decretaron que el coronavirus ya se había terminado, que el virus ya había acabado. Y a veces andan decretándole a los huracanes y a los ciclones. No nos equivoquemos. Podemos declarar las obras de Dios. Podemos declarar que Él es el Señor. Podemos anunciar sus poderosos hechos. Lo vamos a ver más adelante. Pero este pasaje nos habla, hermanos míos, específicamente de que anunciar es declarar con firmeza que Él es nuestro Dios. Declarar su poder, no el mío. Declarar sus obras, no las mías. Porque en mi boca no hay un milagro. El milagro está en Dios. Está en su poder, está en sus maravillas, está en su presencia. Así es que adoración, hermanos míos, tiene el propósito de que nosotros anunciemos con firmeza su poder y grandeza. Cuarto propósito de la adoración. Adoración es, dice este pasaje, en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Cuarto propósito de la adoración es meditar en la hermosura de su gloria. Meditar en la hermosura de su gloria. Dice esta palabra, en esto voy a meditar, en la hermosura de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos. Meditar, hermanos míos, tiene que ver con qué es lo que cantamos.
¿Qué es lo que enseñamos? ¿Qué es lo que proclamamos? ¿Y a quién se lo cantamos y lo proclamamos? Porque este es un punto importante. La adoración, hermanos míos, no tiene que ver con algo que hacemos sin sentido. El apóstol Pablo es muy específico cuando dice, cantaré con todo mi ser, cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y cuando Pablo se refiere a espíritu, en ese pasaje específicamente, se está refiriendo a con emoción. ¿Somos seres emotivos? ¿Somos seres emocionales? Me considero, y ustedes me consideran, y me salen una persona muy emocional, muy emotiva, ¿no es cierto? Soy del club de los llorones, por ahí alguien hasta me nombró el presidente. Oiga, somos seres emocionales, somos seres emotivos, y debemos cantar con emoción. Esto es algo que en ocasiones a nosotros los bautistas nos han criticado mucho otras denominaciones, pero es algo que tenemos que hacer. Debemos cantar con emoción, con todo nuestro ser, decíamos el lunes. Con todo nuestro ser, el miércoles, perdón, lo decíamos el miércoles. Con todo nuestro ser debemos cantar, con toda nuestra emoción, pero no podemos dejar a un lado la razón. Había un coro muy antiguo que a lo mejor usted se acuerda que decía, olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Olvidemos nuestro ser, alabemos al Señor con el corazón. Oiga, no, discúlpeme. Yo no puedo olvidar mi ser. Yo no puedo olvidarme de quién soy. Yo no puedo olvidar de mi raciocinio. Yo tengo que saber a quién le canto. Le canto al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Yo tengo que saber qué es lo que canto. Y esto tiene que ver conforme a su palabra. Y yo tengo que ver cómo lo canto. Y esto tiene que ver con mis emociones también delante del Señor. Por eso decíamos el miércoles que la adoración es integral. Todo lo que somos. Por eso dice el salmista, en la hermosura de tu gloria, es decir, en quién es Dios, en la hermosura de tu gloria, en eso, en tu magnificencia, ¿quién eres tú? Voy a meditar. Pero no solamente en quién eres tú, sino en lo que has hecho en mi vida. En lo que has hecho en la historia de la humanidad, en tu redención que has tenido para con nosotros. Entonces, la meditación, hermanos míos, es uno de los propósitos de la adoración. Cuando cantamos, cuando nos reunimos culticamente, cuando lo hacemos también a través de este medio, lo hacemos también con nuestra razón, con nuestro intelecto. Meditamos. No cantamos al aire ni a la aventura, no. Le cantamos a un Dios genuino y verdadero. Quinto propósito de la adoración. Quinto propósito, dice el versículo 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Yo publicaré tu grandeza. El quinto propósito de la adoración es publicar la grandeza de Dios, es contar la grandeza de Dios. Mire, este verbo, y yo publicaré, el verbo publicaré, significa como una marca que se deja en una tarja, es como un registro, tiene que ver con inscribir, con tomar nota. ¿Me va entendiendo un poquito? Tiene que ver con enumerar. Esta palabra publicar tiene que ver como pues, una publicación en Facebook, por decir algo. ¿Cómo le llamamos cuando subimos algo en Facebook? Una publicación. ¿Cómo se le llama lo que hacen los periódicos? Una publicación. Esto es, precisamente lo que significa esto, es dejar una marca, dejar una huella. Como alguien que escribe en una máquina y se deja una huella. Bueno, esto es lo que significa. De hecho, de ahí viene también el nombre de tipografía, por un tipo de letra que se hace. Esto es lo que nos habla la Escritura. Qué interesante, ¿no? Nos habla de contar, nos habla de enumerar, nos habla de escribir. Esto significa, hermanos míos, que nosotros debemos enumerar las obras de Dios, las grandes maravillas de Dios, y debemos dejar un testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso es importante escribir. Algunos de ustedes llevan nota de todo lo que llevamos. Por eso es muy importante escribir. Por eso es muy importante dejar un registro escrito. Adorar, hermanos míos, un propósito de la adoración es que nosotros publicamos, enumeramos las grandes maravillas de nuestro Dios. Hay cantos hay cantos o himnos que nos ilustran cómo nosotros podemos enumerar las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Y podemos hacerlo. ¿Cómo? Por ejemplo, un día usted agárrese a solamente darle gracias a Dios. Y va a empezar usted a enumerar: te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi hijo, te doy gracias por mi hija, te doy gracias por mi iglesia, te doy gracias por mis amigos, te doy gracias. Y empieza usted a enumerar.
por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, mi cuñado, mis sobrinos, y empieza usted a enumerar, oiga, le van a faltar dedos de las manos y de los pies, y va a repetir la lista. Pero dejemos esto como un testimonio para las siguientes generaciones. Publiquemos las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Sexto propósito de la adoración tiene que ver con proclamar. Tiene que ver con proclamar. Mire lo que dice versículo 7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Y esta palabra proclamar en el hebreo es una palabra que también, mire, se traduce como derramar, emitir. Tiene que ver con algo que es inmenso también. Se utiliza algo con inmensidad. Es decir, proclamar significa, utilizando esta palabra en su raíz o en sus sentidos originales, porque una palabra significa varias cosas, y en todos los sentidos tiene que ver con gritar a los cuatro vientos de una manera inmensa, emitir, gritar a los cuatro vientos que el Señor es nuestro Dios. Tiene que ver con hacer memoria de su grandeza, de su bondad. Tiene que ver con decirle al mundo entero. Por eso estamos hablando de que la adoración, el tema general de este salmo es la adoración que transforma al mundo. Porque cuando nosotros adoramos, le decimos al mundo entero que nuestro Dios es el Señor. Este es uno de los propósitos de la adoración, hermanos míos, proclamar la bondad de nuestro Dios, que el mundo sepa. Y es interesante que específicamente David, que es el escritor de este salmo, ya dijimos que es el último salmo de David, refleja que lo que tenemos que anunciar es la bondad de Dios. ¿Por qué proclamar la bondad de Dios? Porque hay tantas malas noticias en este mundo hoy en día. Hay tantas malas experiencias en el mundo el día de hoy que se requiere que llevemos usted y yo hoy en día un mensaje de esperanza, que declaremos las bondades de Dios. Hay tan malas noticias. Las noticias regularmente cuentan, la gran mayoría de las noticias. Usted ve un noticiero. En el noticiero usted va a ver el 99% de las noticias son malas, son pesimistas, son pésimas. Pocas son las noticias de que hablan de que, uy, hicieron esto y se hizo esto muy bien o algo así. Regularmente son noticias malas. Por eso es que necesitamos, y por eso es que David sabe que tiene que anunciar las bondades del Señor, lo bueno que es Dios, por el pesimismo tan exacerbado que tenemos hoy en día. Este sexto propósito de la adoración es que proclamemos la bondad de Dios. Digámosle al mundo cuán bueno es Dios. Digámosle al mundo cuán bueno es nuestro Dios. Y séptimo propósito de la adoración. Y cantarán tu justicia. El séptimo propósito de la adoración es cantar de la justicia de Dios. Y cantar de la justicia de Dios tiene que ver, hermanos míos, con su reino. La justicia de Dios se ve expresada en Jesucristo, en quién es Él para nuestra vida. Mire, lo voy a llevar otra vez a Efesios, capítulo 1, pero ahora vamos a leer ahora del 11, bueno, vamos a seguir leyendo ahora, leímos hasta el 6, pero ahora vamos a leer hasta el 14. Mire, sígame con su vista ahí en su Biblia. Efesios capítulo 1 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, habla de Cristo, según las riquezas de su gracia. Entonces, ¿cuál es otro propósito de la oración? También el apóstol Pablo refleja anunciar la justicia de Dios. Y la justicia de Dios solamente puede anunciarse a través de Jesucristo, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros,
habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. ¿Cuál es esta alabanza de su gloria? ¿Cómo podemos alabar? ¿Cómo podemos cantarle a él? ¿Qué es esto de cantar a través de la justicia de Dios? Es Jesucristo. Así es que el séptimo propósito de la adoración es reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de la humanidad. Este es el séptimo propósito, porque todas las cosas se reúnen en Cristo, todo tiene que ver con Cristo. Cristo es la razón de nuestra predicación, dice el apóstol Pablo. Lo interesante de esto es que cuando dice cantarán, en el hebreo hay varias formas de escribir las palabras, sobre todo los verbos. Y una de las formas se le llama piel. Cuando un verbo está escrito en una conjugación de piel perfecto, se le dice así, bueno, pues significa que es mucha intensidad. Cuando David, por ejemplo, dice, lávame más y más de mi maldad, significa no nada más lávame, no, significa tállame, Señor. Tállame con lejía, con piedra pómex, tállame con cloro, Señor, tállame y déjame limpio, Padre Celestial. Es decir, es una intensidad. Y cantarán tu justicia está específicamente en piel. Es decir, habla de intensidad, habla de que cuando cantemos y alabemos al Señor, es una declaración al mundo de que Jesucristo, quien es la justicia de Dios, y en Él somos justificados, debemos alabarle. Es un testimonio público de lo que Dios hace en nuestras vidas. 7 principios, hermanos, 7 propósitos que encontramos en la alabanza y tienen que ver con los verbos que encontramos aquí. Número 1 es encontrarnos con Dios. Número 2 es celebrar. Número 3 anunciar. Número 4 meditar. Número 5 publicar. Número 6 proclamar. Y número 7 es cantar a la justicia de Dios, que es Jesucristo. Así es que tenemos tarea. Que nuestra vida ejemplifique el propósito de Dios. Y que ese propósito sirva para que usted y yo anunciemos sus poderosos hechos. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido gran bendición para su vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo y por esta bendición que nos da, Señor, de entender y encontrar en tu palabra, en este salmo que David escribió hace cerca de 3000 años, Señor. Pero encontrando lo pertinente para nuestras vidas, un propósito redentor, un propósito, Señor, para nosotros. Gracias, Dios. Sigue bendiciendo, sigue trabajando en nosotros y que tu amor, tu gracia poderosa se cumpla. Bendícenos, Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, todavía hay lugares para asistir el domingo. Si usted quiere asistir a nuestra iglesia de manera presencial el domingo, lo esperamos. Estamos para esperarle. Mañana hay programa de radio y bueno, les recuerdo, el domingo no tenemos escuela dominical. Estamos ya en el receso de vacaciones invernales y retomaremos en el próximo enero. Pero nos vemos el domingo 11 de la mañana para que usted y yo estemos presentes, para que celebremos públicamente el nombre de nuestro Dios, a través de internet, a través de las casas, a través de lo que sea, podemos hacerlo. Así es que ese sea el propósito de nuestra adoración. Soy el pastor Vic Martínez y espero que esto haya sido de gran bendición para su vida.